Recibimos en la mañana de Así son las cosas alguien que ya nos visitó en el anterior ciclo de Ciencia y Conciencia, que es un destacado docente, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, doctor en Geología. Le damos los buenos días a Jorge Coniglio, un gustazo. Jorge, un placer que nos visite. Guillermo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy buenos días a todos los oyentes de la Gospel. Bueno, vamos a hablar de las tierras raras que se transforman. La verdad que no sé si era un término que se acuñaba habitualmente, pero se hicieron conocidas desde que Trump le empezó a exigir a Zelensky, el presidente de facto de Ucrania. No nos olvidemos, ¿no? Que Zelensky no hizo elecciones y no quiere hacer elecciones. El mundo democrático está apoyando un presidente de facto. A otros le molesta, pareciera que con este no hay problema. Pero Donald Trump le dijo, bueno, está bien, para pagarnos todo lo que nos debe la guerra, nos vamos a quedar con tus tierras raras. Y ahí empezamos a decir, tierras raras y nosotros las tenemos. ¿Por qué son raras? Se la quiere instalar, lo decía, de la lógica discursiva como tierras malas que no son útiles. Bueno, ¿se especializó con el momento o desde siempre se ocupó del tema, Jorge? No, es desde siempre, desde los inicios, digamos, yo dicto la materia de yacimientos minerales, investigo en yacimientos minerales y es un tema crucial. El desarrollo de las tierras raras los rusos ya lo habían desarrollado en los años 50, a los 70. Ajá. Y el desarrollo en la nueva tecnología es lo más reciente, a partir de los 90. Pero, ¿qué son? Para empezar por el principio del principio. El nombre no es muy adecuado. Primero porque tierra es un nombre químico que hace referencia a óxido, un nombre antiguo. Y raras por la escasez en la localización de los yacimientos y por la dificultad sinónimo de escasas. De escasas, sí, pero más es escasa la posibilidad de extraerlas comercialmente. Porque algunas de las tierras raras son más abundantes que el oro o que el cobre. Sí, no son escasas en la corteza. Lo que es escaso es la distribución de yacimientos económicos y otra cosa muy importante es el compuesto en el que se asocia la tierra rara, porque al compuesto hay que extraerlo industrialmente. Eso tiene un costo. Entonces, sí, las tierras raras son 14 o 15 elementos de la tabla periódica. ¿Los conocemos todos nosotros? Sí, tienen nombres raros. ¿Qué sé yo? Europio, lutecio, neodimio, lantano. Esos son nombres de las tierras raras. Nosotros tenemos en la Argentina tierra rara. Tenemos en la Argentina, pero su volumen. ¿El litio es tierra rara o no? No es tierra rara. No es tierra rara. No. Lo que sí es un mineral estratégico o crítico. Eso es cierto. Las tierras raras son críticas y eso podemos abordar ese concepto. Las tierras raras son elementos que cuando se combinan con, por ejemplo, carbonatos o con fosfato, entran en ese compuesto las 15 tierras raras, todas juntas. Pero en la tecnología no se utilizan las 15 tierras raras juntas, sino que deben separarse una por una. Y en ese proceso de separación es donde China marca la diferencia. Y por eso es un mineral crítico, que China tiene la fortaleza, tiene el yacimiento la mina más grande del mundo está en China. Pero además tiene la tecnología de separación. De tierras raras. Ajá. Y tiene la tecnología para separar cada una de ellas. Porque dentro de las tierras raras se utilizan lo que ahora se llama la nueva tecnología o la tecnología 4.0. Se pusieron en valor porque hay nuevos usos que se descubrieron con el avance de la ciencia. Claro. Yo digo, bueno, las tierras raras son lutecio, neodimio, samario, europio, cosas raras, ¿no? Sí, Parece el Simpson. Pero
Pero cuando uno toca la pantalla táctil del celular o utiliza los circuitos del celular o levanta los vidrios de un auto con un botón, ¿sí? Ahí se están utilizando las tierras raras. O sea, Ajá. es algo cotidiano. La inteligencia artificial necesita las tierras raras, pero fundamentalmente los misiles y todas las armas de defensa, toda la parte bélica, ahora lo más avanzado necesita tierras raras, entre otros metales que se denominan críticos. ¿Y hay un mapeo mundial? ¿Ya se sabe que Ucrania las tiene? Claro, pero buena pregunta esa, porque sí, Ucrania tiene, pero el conocimiento que Ucrania tiene es de los rusos. Yo te dije al principio que los rusos habían Sí. comenzado, eran líderes en el conocimiento de los yacimientos de tierras raras, y ellos estudiaron las tierras raras de Ucrania. Y justamente el territorio que tiene ahora Rusia ocupado en Ucrania, tiene el mayor, digamos, depósito de tierras raras. La reserva de tierra Digo, rara. claro, digo depósito porque le falta para llegar a mina. O sea, Se no se, saben que están ahí, pero no hay claro, se desarrollo lo productivo. exploró hace décadas atrás. Faltan Ujú. nuevos estudios y el problema es que están compuestos que son caros para obtener las tierras raras. Entonces, las tierras raras actualmente están buscando, yo te decía que están en fosfatos y carbonatos. Sí. Nosotros en Argentina tenemos en San Luis, en Santiago del Estero, en Salta, tenemos en fosfatos y carbonatos. Esos compuestos son difíciles de extraer económicamente. Además que nuestros yacimientos son chicos, ¿sí? Si fuera a producir, el costo de sacar cada una de las tierras raras es elevado, con lo cual no somos competitivos. Nosotros no tenemos producción de tierras raras. Ucrania Pero sí tiene, tendremos reserva, tenemos recursos, recursos, sí. recursos. Ucrania tiene ese mismo problema. Primero que no lo conoce tanto el recurso eh, y que está en algunos compuestos que son caros de extraer. China, por ejemplo, y Australia lo tiene en arcillas, es decir, los minerales que están en las tierras raras, en algunos climas tropicales, por ejemplo, se destruyen las rocas y se generan arcillas. Las tierras raras quedan adheridas electrónicamente, eléctricamente a la arcilla y entonces son mucho más simples y baratas de extraer desde allí. Si vos no tenés que tirar bajo una montaña, por ponerlo como brutalmente. Digamos, quizás tenga que hacer cielo abierto, sí, pero una cosa es extraer, otra cosa es concentrarla. La concentración a partir de las arcillas es mucho más viable y económica. Esa ventaja la tiene Chile, la tiene Brasil, que ha empezado a posicionarse como un competidor importante de tierras raras, recién ha empezado a producir tierras raras. O sea, Brasil ya tiene minas de tierras raras en producción. ¿Y nosotros? No, Nada. no, tenemos tierras raras, pero no en producción. Porque lo Y que te está en decía, discusión si y eso generalmente el Estado lo nacionaliza porque es un valor estratégico, supongo yo, o lo en el Código privatizan todo. Minería eso pertenece al Estado y el Estado lo da concesión a empresas que pueden ser mixtas o extranjeras. Sí. La minería necesita inversiones muy costosas, generalmente vienen empresas extranjeras. Ahora, el RIGI no ha generado ningún cambio sustancial en el incremento de la minería. Lo que más impacta en la minería es si sube el precio del metal o del compuesto que uno vende. O sea, el litio, si cae el precio del litio y ahí Se disminuye la terminó el exploración, negocio. claro. Entonces, ¿Y por qué estamos hablando tanto de los materiales críticos, de las tierras raras en este bueno, momento? porque China tiene el monopolio. China tiene el yacimiento, que es la mina más grande del mundo, que se llama Bayan Obo, y que la mitad de las tierras raras está en ese compuesto que es la arcilla. Y China ha desarrollado la técnica para obtenerla de modo barato a cada una de las tierras raras. O sea, no solo la sacó de la tierra, sino que una vez que tiene las tierras raras, que son esas 15 tierras raras juntas, después tiene que separar una Separarla. por una. Y ese es un proceso industrial. China ha potenciado ese proceso industrial de modo que lo obtiene de la manera más económica que puede y ningún país puede competir con China en ese aspecto. Entonces China produce las tierras Y raras y eso las concentra. está alterando a los competidores de China. ¿En dónde impacta? En los chips y en los microchips. Entonces, China tiene entonces el monopolio
por ejemplo, de esa parte tecnológica. ¿Estamos? Entonces, Estados Unidos depende casi del 90% de esos materiales de China. Ahí está la madre del borrego, Por lo ¿no? menos desde el punto de vista de los recursos naturales. Después habrá Otras otras sí. discusiones Ahora que la hay. competencia es muy fuerte en ese Pero en cuanto a sentido. los minerales críticos, ese es Porque el China tiene las punto. dos cosas, tiene la Claro. tecnología y tiene el bien que se Sí. necesita para que esa tecnología sea utilizada. Hay, No necesita China venir a no, buscar tierra rara acá ni ir a Ucrania, no, las tienen ellos. no. Por ejemplo, en el 2010 tuvo un conflicto China con Japón por una cuestión territorial. ¿Y China qué hizo ahí? Presionó no exportándole tierras raras. En el 2019, una empresa de celulares de China que estaba en Estados Unidos la acusa a esa empresa de espionaje, de ciberespionaje, Huawei. exactamente, y entonces, ¿qué hace China? Le corta el suministro de tierras raras a Estados Unidos. En ese entonces, el presidente Donald Trump, que era presidente en el 2020, decreta la emergencia de esos minerales críticos en Estados Unidos, porque no los tiene, o los tiene pero a un costo muy alto. ¿Se los tienen que comprar China O a otro ahora país. sacárselo a Por ejemplo, Ucrania? Australia produce tierras raras y se les puede comprar. De hecho, se las compra. Sí. ¿Qué hace Estados Unidos? Subsidia, ya venía subsidiando, una mina de tierras raras que era antieconómica, que es Mountain Pass, en California. Está en un compuesto que es caro de extraer, pero que está ahí las tierras raras. ¿Pero por qué lo subsidia? Porque para no depender del 100% de China. En el 2023, China limita la exportación del conocimiento de cómo se separan las tierras raras. Está claro porque es crítico ese proceso. Sí. Tienen la llave. Tiene la llave. Y en el 2024, Japón, Holanda y Estados Unidos limitan el conocimiento de cómo se producen los chips, o sea, la tecnología de los chips. Lo que tiene barato China es separar las tierras raras para los chips, pero le falta un poquito de tecnología que la había desarrollado Holanda y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en ese entonces intercambiaban esos cachetazos. Y ahora viene el tema de los aranceles. En esta acá en guerra, Argentina se está haciendo algo, ustedes están investigando tierras raras, digamos, hay avances. era pasado el verbo investigar. Investigar. Se investigaba. Se investigaba. ¿Por qué? Porque a diferencia, contramano de lo que ha hecho China, ¿por qué China pasó desde los años 70 de ser pobre, comunista, así se le consideraba, Sí. a ser la potencia que es hoy? Porque En 50 años. incorporó parte del capitalismo al Estado, ¿sí? Una asociación del capitalismo con el Estado, invirtió en ciencia. Entonces, China produce materias primas, pero con valor agregado. Cosa que nosotros vamos a contramano. Sí. Nosotros tenemos CONICET y una ciencia que estaba bastante punto caramelo, y con este de financiamiento del gobierno de Milei estamos realmente con un retroceso atroz, único, digamos. También en la investigación por tierras raras, digamos, está todo Claro, paralizado. Todo, porque se ha cortado los subsidios, las becas CONICET son muy magras, no hay ingresos, es decir, todo lo que tiene que ver con ciencia es una política realmente atroz, un retroceso enorme. En la guía para desasnarme, que hizo bien, doctor, está con nosotros el geólogo, doctor en geología Jorge Coniglio, hablándonos de las tierras raras. Me plantea como lógica de debate que esta es una paradoja del capitalismo, esta dependencia de las tierras raras. ¿Por qué es una paradoja del capitalismo? Porque China lo que hace es nacionalizar sus recursos, es decir, los protege. Ese libre comercio que estábamos acostumbrados, fronteras abiertas, ahora ha dejado de existir, digamos, desde hace unos días, aunque ya venía con una historia, ¿no? Salvo nosotros. Salvo nosotros que estamos a contramano. Entonces,
China tiene una gran ventaja, que de estos minerales críticos, que no son solo las tierras raras, son todos elementos con nombres raros, pero que impactan directamente en toda la nueva tecnología. China posee muchos de ellos. O sea que se ha transformado en el gendarme del capitalismo en un país comunista. Sí, sí. Y Pseudo comunista, ¿no? pseudo Porque las sí, sí, lógicas... sí, Es sí, comunista de la tradición occidental en el claro. sentido de la democracia, en el Ese es mi, funcionamiento de la democracia. No hay partidos, la democracia tiene otra lógica de lógico. funcionamiento. Esta que la supuesta democracia liberal, que no en el sentido del liberalismo, sino Mm, liberal que nosotros creemos que estamos ejerciendo, ¿no? Pero sí, que en muchos casos, como el nuestro, estamos padeciendo. estamos padeciendo y una democracia de muy baja intensidad, muy frágil. Y para finalizar, Jorge, ante la falta de recursos, ¿qué hacen? Porque uno se sabe del arte y el talento argentino de arreglársela como puede, pero llega a un límite. Sí, llega un límite. A veces uno viene con un poco de inercia, porque tuvimos una época de bondad, digamos. No es que tirábamos manteca al techo, pero teníamos Se creía en la recursos, importancia de la ciencia. claro, sí, y pudimos adquirir equipos no solo en la universidad, sino en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que trabajamos en conjunto. Se equipó la ciencia hasta donde se pudo, conseguimos dinero hasta donde se pudo, hemos establecido vínculos de cooperación con otras universidades, con profesionales extranjeros, que es lo que nos permite a algunos grupos de investigación, con esa inercia, poder seguir produciendo. Pero eso llega un momento que se acaba la inercia y se frena. A este ritmo que venimos, esto para algunos grupos ya se acabó y para otros grupos que estaban un poco más consolidados puede ser un par de años más, 2 años más, pero nada más. ¿Y qué pasa con una enseñanza en una universidad donde no se investiga? ¿Qué clase de universidad pretendemos, digamos? ¿Qué pasa en una universidad Y donde se estudia pero no se investiga? uno debería repetir lo que dicen los libros, porque si no podemos nosotros crear conocimiento y generar cosas nuevas, es poco lo que se puede ofrecer. Sí. Y no vamos a ser nunca un país desarrollado, vamos solamente a tener las materias primas que las vamos a tener que regalar, porque no vamos a poder desarrollar ninguna tecnología que le dé valor agregado a todos los enormes recursos minerales que tenemos. Bueno, un profesor mío me lo decía, cuando el apunte y el profesor dicen lo mismo, uno de los dos está de más. Claro, es así, es así. Y volviendo, si tengo un minuto más, Sí, nosotros, es suyo. nosotros tenemos el litio, que sí es un recurso crítico y estratégico porque hoy por hoy no hay nada que lo esté reemplazando al litio para, por ejemplo, las baterías. Sí. Si algo lo pudiera reemplazar de acá a unos años, chao litio para ese uso. ¿Entendemos? Por eso que es necesario sacarlo cuando están las condiciones dadas, Que es ahora. que es ahora. Pero es En- sacarlo y y aprovecharlo, porque si aprovecharlo, lo pero sacamos y si aprovecharlo se lo para damos... nosotros. Pero si nosotros no vamos a aprovechar nada, entonces ¿cuál es el sentido? Y yo con este gobierno tengo muchas dudas de cuánto puede llegar a protegernos con los recursos naturales y desde lo ambiental. Esa es una cuestión muy crítica. ¿Y por qué tiene dudas? Porque ha dado muestras en muchísimos ámbitos en donde se viene desarrollando que poco le interesa algunas cosas, no cuida a los jubilados, o sea, creo que mucho menos va a cuidar de los recursos naturales y del ambiente. Esa es mi percepción, por ponerte así algo muy, muy puntual. Y porque en lo que está en el RIGI es muy, muy amplio y no hay yo creo que no, el problema está en el control. Las leyes están. El problema está en el control y nosotros estamos viendo qué está pasando con las leyes, con este gobierno. Ese es mi miedo. ¿Sí? Entonces, otra de las cuestiones interesantes que hace a los minerales críticos es el grafito. Las baterías de litio no solo llevan litio, llevan otros componentes, entre ellos el grafito. La batería de litio es como si fuera una resma de papel en donde el grafito es la hoja, cada una de las hojas. Y el litio, cuando uno lo pone a cargar a la batería, entra dentro de la resma. Cuando se usa la batería, sale el litio de la hoja de papel.
El papel sería el grafito. Lo que sí tiene grafito y produce grafito es Ucrania. Ese puede ser uno de los objetivos del gobierno de Estados Unidos, más que las tierras raras. Nosotros tenemos grafito, pero una producción que ha sido de décadas atrás, o sea, no es nuestro fuerte el grafito, pero sí nuestro fuerte es el litio. Una clase nos ha dado Jorge, la verdad que no dice el apunte lo que dice el profesor en este caso, así que se lo agradecemos mucho porque además usábamos el término tierra rara como una cosa de todos los días y no sabíamos un corno de qué se trataba. Sí, no son raras ni son tierras, esa sería un poco la... están en todos Por lados. alguna razón nos buscan engañarnos. Lo difícil es la concentración económica, que es puntual, Sí. y luego la concentración de esos minerales y la separación de cada una de esas 15 tierras raras. Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias Celebramos a que ustedes. nuestra universidad tenga investigadores como Jorge, que la verdad que hay cuestiones que incluso no hay que explicarla. Cuando alguien habla con tanta pasión de lo que hace, no necesitamos explicar nada. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor en geología Jorge Coniglio, investigador de nuestra universidad, hablándonos justamente de las tierras, que no son tierra ni son raras, pero que tienen un valor muy importante para el mundo en el que estamos y hacia el que vamos. ¿Sabe quién tiene? ¿Puedo? Estamos yo. Este,